Vamos a continuar con la lectura de Apocalipsis, capítulo 2. Vivimos en un mundo que cada día más se está manifestando, revelando que el propósito de Satanás es someter a las naciones, someter a las personas, y está llevando adelante su plan. Pero Dios ya lo reveló el plan de Satanás. Dios ya sacó a la luz lo que Satanás va a hacer y muestra su derrota final. La victoria de Cristo y la Iglesia es lo que dice la palabra de Dios que va a ocurrir, y Satanás será derrotado junto con aquellos que le sigan. Por eso es importante conocer lo que dice Apocalipsis. Vamos a leer el capítulo 2 hoy de Apocalipsis. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda esto, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé con la espada que sale de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes a bronce bruñido. Dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella se adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y sus hijos los heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga.
pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como barro, como vaso de alfarero, como yo también he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella resplandeciente de la mañana. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Muy bien, estos son los mensajes a las 4 iglesias. Estas 4 iglesias tienen cosas en común. En cada una de ellas había cosas que ocurrían. Y lo primero que podemos mencionar que tienen en común es que eran ciudades que estaban fuertemente arraigadas al paganismo. Se adoraba, allí estaba el Imperio Romano, obviamente, conquistado esas ciudades por el Imperio Romano, allí se imponía la adoración de la religión romana, del emperador, ¿no? Así que tenían a la diosa Roma. Roma era una diosa que representaba o personificaba la ciudad de Roma o el estado de Roma. Y yo recuerdo cuando era chico que en mi casa había una loba con 2 niños abajo que representaba el estado de Roma, Rómulo y Remo, que en la mitología romana son los fundadores de Roma. Así que allí había una adoración a la diosa Roma. También eran ciudades donde el comercio, la industria y la religión generaban riquezas. Estas eran ciudades de más de 200.000 habitantes, donde la riqueza era generada por este tipo de cosas. El comercio que había permanentemente, en las rutas estaban estas ciudades, rutas importantes de comercio. La religión generaba riqueza. Uno puede leer el libro de los Hechos, ahí va a encontrar cómo se oponían al apóstol Pablo. En Éfeso, por ejemplo, cuando gritaron grandes Diana de los Efesios durante 2 horas porque Pablo estaba predicando a Jesucristo. Así que la religión allí, las imágenes, la construcción de imágenes, la artesanía en cuanto a ese sentido, era lo que generaba riqueza. Y en todas las ciudades era similar. Había templos paganos, entonces se adoraba a Roma, a la diosa Roma, pero además al Estado de Roma. Se estaba impuesto la adoración al emperador. Había templos dedicados a los emperadores de diferentes épocas. Había templos a diferentes dioses. Tenían en común todo este tipo de cosas, ¿no? Decían que César era la encarnación de la divinidad, porque allí se decía que se declaraba César es el Señor, ¿no? Era una de las frases que se decía, que César era el Señor, porque era una encarnación de la divinidad, de la diosa, era parte de la diosa Roma, ¿no? Entonces, y algunos de estos dioses, también es interesante notar lo que lo llamaban Soter en griego, que significa Salvador. Por ejemplo, entonces, en Éfeso había templos a Artemisa, que era Diana de los Efesios, y a Roma. En Esmirna estaban los templos a Zeus y a Cibeles, y también a la religión del Imperio Romano. En Pérgamo había templos a Zeus Soter, Atena, Dionisio, Asclepio, Soter. Este Asclepio Soter era el dios de la curación y tenía como símbolo una serpiente que se sigue usando en relación a la medicina. También había templos a Augusto César y a otros de los emperadores que posteriormente hubo en Roma, ¿no? Porque había un culto a César, había varios templos con relación al culto a César. Era el centro del culto al emperador, Pérgamo. El centro del culto al emperador. Durante un tiempo peleó en ese sentido con la posición de ser el centro del culto al emperador con Esmirna y con Éfeso. Y en Tiatira también encontramos entonces que había un centro industrial, había este centro industrial y toda esta ciudad estaba gobernada por los gremios o los sindicatos. Y todas las personas que eran parte de ese sindicato, de ese gremio, que eran muchas personas, la mayoría de ellas que trabajaban en este centro industrial, tenían que participar de los cultos paganos. Había un templo a Apolos y a Artemisa, que era Diana de los Efesios, y aquí se le llamaba Tirimnos, que era la misma Artemisa. Así que todas estas ciudades tienen en común que eran ciudades que tenían adoración pagana,
Se rendía culto al César, a la religión romana, a la religión del imperio, a los diferentes Césares, se los llamaba César es el Señor, a dioses se los llamaba, a estos dioses se los llamaba salvadores, ¿no? Zeus Soter, o el otro también el dios de la curación, también con el término Soter como salvador. Todos tenían estas cosas en común, estas ciudades. Y en estas ciudades encontramos que también había gente infiltrada en las iglesias. Bueno, salvo en Esmirna, que el Señor no le reclama, no le lleva, no le trae a cuenta ninguna cosa que le esté reclamando, no le dice tengo contra ti tal o cual cosa, a las otras tres sí le reclama el Señor. A las otras tres el Señor le pone el descubierto de las cosas que estaban pasando en la iglesia. Y es que esta adoración pagana, que estos cultos y estos templos de adoración pagana, esta actividad, costumbre y forma de vida de estas ciudades que eran paganas, habían permitido a la iglesia que entrara en ellos, habían sido permeables a este tipo de enseñanzas paganas. Entonces menciona que tenían, por ejemplo, la gente que seguía la doctrina de Balaam, que tiene que ver con la inmoralidad, que tenía que ver con el poner tropiezo a los hijos de Dios, que tenía que ver con las riquezas también. Entonces, mire, y mientras estamos hablando de esto, usted haga cuenta, piense en el tiempo actual, cómo la iglesia de alguna manera está siendo contaminada con situaciones similares, con personas que entran con doctrinas extrañas, con doctrinas engañosas, que llevan a las personas a adorar las riquezas más que a Dios, que ponen su confianza y empiezan a tener costumbres que antes habían dejado con relación al paganismo, con relación a tipo de cuestiones inmorales. Hoy la inmoralidad casi que se justifica en los creyentes, en lugar de resistir la actitud y la conducta inmoral, se dice, bueno, son pecadores, son personas que hay que amarlas, hay que tener paciencia, hay que perdonar y no hay que corregir. Bueno, Dios dice, ojo, dice, tengo contra ti que toleras eso, que toleras la inmoralidad sexual, que toleras el culto a los ídolos, que toleras las doctrinas engañosas, el culto a las riquezas. Tengo contra ti, eso le dice a las iglesias. Salvo Esmirna, a las otras tres le dice eso y les reprocha ese tipo de conducta. Por eso para nosotros es importante saber que también hoy ese tipo de conductas es reprochable delante de Dios. Es verdad que somos débiles, que somos pecadores redimidos y que podemos ceder a la tentación, pero no podemos permitir que esas cosas ocurran como fueran una cosa normal, como algo normal. No, el Señor, Él nos redimió, Él conoce nuestra condición, perdona nuestros pecados, pero nosotros no podemos tomar eso como algo normal. Dios del reproche dice, tengo contra ti que toleras esa situación, toleras y no la corriges, ¿no? Entonces, veamos eso como importante también para este tiempo. Éfeso le dice que tiene a los nicolaitas, les dice que esa doctrina de los nicolaitas también él la rechaza, pero lo que le reprocha a Éfeso es que ha perdido su primer amor. Dejaste de lado tu primer amor, perdiste tu primer amor. Tu actitud cambió, ¿no? Es decir, cuando una persona se convierte a Cristo, la actitud que tiene, cuando la conversión es genuina, es que todo el resto ya no importa más. Importa el Señor, importa su propósito, importa conocerlo a Él. Todo lo que Dios dice está bien para mí, todo lo que Dios me pide yo lo voy a hacer. Estoy dispuesto a renunciar a lo que sea, no importa lo que Dios me pida, yo lo voy a hacer. Bueno, estas generaciones, en particular en este año, en que se recibe la carta de Éfeso, ya era la segunda o tercera generación de creyentes en Éfeso y no tenían el entusiasmo que tenían la primera generación. Uno puede leer la carta de Pablo a Éfeso y va a encontrar una iglesia consolidada, que da testimonio, que tiene fe, que es de renombre en otros lados por causa de su fe y su amor y sus obras. Acá el Señor le reconoce todo eso, pero le reprocha que ya no tiene ese primer amor, ya no tiene esa actitud, ya no tiene ese entusiasmo de hacer las cosas. Entonces, en esto que estamos leyendo, con respecto a lo que el Señor le reprocha, podemos aprender que tenemos que mantener ese entusiasmo. Tenemos que mantener el entusiasmo que teníamos el primer día. Tenemos que cultivar nuestra vida de relación con Dios para que ese entusiasmo
continúe. Tenemos que cultivar la lectura de la palabra para poder seguir amando a la palabra y tener ese compromiso con Dios. Tenemos que dejar de lado la inmoralidad, no ser permeable y no permitir que la conducta del mundo, una iglesia secularizada, una iglesia que permite que las cosas del mundo entren, tolerarlo. No podemos tolerar eso. La iglesia ha sido santificada y está siendo santificada por el Señor para llevarla a su presencia. Entonces, teniendo en cuenta que estos días es evidente que Cristo viene, que cada vez más el nuevo orden mundial, lo que Satanás quiere hacer, lo está llevando a cabo, y sabiendo nosotros de antemano que el Señor ya desbarató la obra del diablo, que la victoria está en Cristo y su iglesia, tenemos que mantenernos firmes, comprometidos con Él. Entonces, prestemos atención. Si usted quiere hacer un estudio más exhaustivo de esto, claro, tiene que ir al Instituto Bíblico, pero en primer lugar, veamos que lo que el Señor rechaza en estas iglesias y lo que reprocha son las falsas enseñanzas relacionadas a la riqueza, a los placeres, a las cosas ocultas, a la prostitución ritual, la prostitución sagrada, porque todo este tipo de religiones paganas tenían incluido justamente la inmoralidad. La moralidad de estas ciudades era bajísima, era promiscua. Estas ciudades tenían una moralidad por el suelo. ¿Por qué? Porque estaban permanentemente ofreciendo estos sacrificios a estos dioses que incluían la inmoralidad sexual. Y vendría sobre esta mujer Jezabel, que toma ese nombre de la esposa de un rey de Israel, Acab, que era una mujer pagana, toma el nombre de ella como también de Balaam para referirse a qué cosas el Dios está hablando, ¿no? A qué cosas el Señor se está refiriendo cuando habla de Jezabel y de Balaam. Bueno, haciendo un estudio un poco más pormenorizado, usted puede avanzar en el conocimiento de eso. A Esmirna no le reprocha nada, le dice que va a padecer, que va a sufrir persecución, que algunos lo van a encarcelar. Todas estas cosas que pasaron en estas iglesias en particular, es un mensaje a todas las iglesias. Las iglesias tienen esta situación de que algunas son perseguidas, encarcelados los creyentes, algunos mueren como mártires, hoy mismo en el mundo entero, en algunas partes del mundo, no es en nuestro caso en Argentina o en el mundo occidental, pero la iglesia será perseguida. Hoy no es perseguida en este sentido, pero será perseguida, aunque en otras partes del mundo sí, la iglesia está siendo perseguida. En China, por ejemplo, la iglesia es perseguida, los pastores son perseguidos, se les prohíbe predicar el evangelio, no solamente presencial, sino también virtualmente. Se les impide predicar el evangelio, los encarcelan y los hacen desaparecer también. Y en otros países pasa lo mismo. Entonces, esto que estamos leyendo pasa en general en las iglesias en el mundo actual. Tiene cosas buenas también que Jesús le menciona de las iglesias. Eso también tienen cosas en común, ¿no? Tienen buenas obras, trabajo arduo, les menciona, se mantienen en la doctrina, mantienen la forma, ¿no? Su fidelidad a la fe en algún caso, su perseverancia y el amor, como le dice en Tiatira, conozco tu amor, tu perseverancia, tus obras postreras son mayores que las primeras. Y así también le dice a otras iglesias, ¿no? Que tienen obras, que tienen forma, que está bien la doctrina, que se mantienen en esa doctrina, que trabajan arduamente, como le dice en Éfeso. A cada iglesia también le dice cosas buenas. A la iglesia de Esmirna le dice, yo conozco tu pobreza, aunque en realidad eres rico. ¿Por qué? Porque estas ciudades generaban riquezas, pero los creyentes, como no adoraban a los dioses, los creyentes como no participaban de esta adoración pagana y no decían César es el Señor, sino que decían Cristo es el Señor, y ellos no estaban dispuestos a darle esa gloria al César, entonces los creyentes eran empobrecidos porque no podían trabajar, nadie los quería, los rechazaban, eran parias en la sociedad. Los rechazaban, los enviaban como a Patmos al exilio, a Juan a la isla de Patmos, al exilio, o los mataban. Morían como mártires por causa del Evangelio. Esta era una iglesia perseguida. Hoy no hay persecución contra la iglesia en el mundo occidental. Sí lo va a haber en el futuro, pero hoy no hay una persecución. No nos cerraron los templos. Lo que hay es una manipulación a nivel de toda la humanidad para establecer un nuevo orden mundial, quebrantar la voluntad, la economía y establecer lo que el nuevo orden mundial quiere. Hoy no es una persecución puntualmente a la iglesia. La incluye porque es una cuestión contra toda la humanidad. Entonces,
Hay cosas buenas que el Señor reconoce a la iglesia, hay sí cosas que el Señor le reprocha, porque a pesar de que la iglesia, el creyente en general era un creyente firme, tenía cosas buenas, también había permitido que se infiltraran las falsas enseñanzas. Por eso tenemos que ser cuidadosos en nuestro tiempo, ¿no? No permitir que las falsas enseñanzas y demás cosas que son mundanas, teorías, prácticas, inclusive pensamientos, formas de hacer las cosas, aún en la misma administración de la iglesia, no sea la que Dios establece en su palabra, sino que sea la del mundo. Entonces, vamos a ir permitiendo, si uno hace eso, que progresivamente el mundo vaya tomando posesión en la iglesia. El Señor le reprocha eso, como también lo reprocha hoy. El Señor también reconoce las cosas buenas que hacían estas iglesias y lo que hacen las iglesias en general, como también las iglesias en general hacen cosas buenas hoy. Y les promete, a Éfeso le promete comer del árbol de la vida, a Esmirna no sufrir daño de la segunda muerte, a Pérgamo darle el maná escondido y una piedrecita nueva con un nombre nuevo, ¿no? Y a Tiatira dar autoridad sobre las naciones y que es la estrella de la mañana. No permitamos entonces que las falsedades, las falsas doctrinas, los engaños entren en la iglesia ni en su vida, ni en su hogar. Manéjese con la palabra de Dios, manténgase firme al Señor, no importa la agenda de Satanás. Dios saca a la luz, ya sacó a la luz la agenda de Satanás. El Apocalipsis nos está revelando progresivamente lo que Él va a hacer ante la actuación de Satanás. Cómo Satanás va a ser derrotado y todos sus seguidores van a ser derrotados. El profeta, el falso profeta y el anticristo van a ser derrotados y cómo Cristo y la iglesia van a ser vencedores. La iglesia será perseguida, claro, Satanás la persigue en la tierra. Ahora, en los primeros capítulos de Apocalipsis, vamos a ver que del 1 al 11 habla de la persecución de la iglesia en la tierra, y del 12 al 22 habla de la persecución y el ensañamiento de Satanás y la guerra de Satanás contra Cristo y su iglesia, en la tierra y en el cielo, pero habla de la victoria final de la iglesia. Así que le animo, estudie la palabra del Señor. Hoy vimos por arriba someramente esta situación de estas iglesias, pero también es la situación de todas las iglesias de todos los tiempos y nos incluye a nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, bendice la vida de mis hermanos. Señor, acompáñales en este tiempo de transición, este tiempo en que estamos esperando tu venida, este tiempo de mantenernos firmes en la doctrina de tu palabra y la enseñanza de tu palabra. Señor, bendice cada hogar, bendice cada familia, sino que cada hogar y cada familia sea tu palabra la que gobierne tu presencia y tu Espíritu Santo, y que la iglesia de Jesucristo no permita el ingreso de enseñanzas engañosas, de adoración a ídolos, de adoración a riquezas, de adoración a los placeres y seguir el espíritu de este mundo, sino que la iglesia pueda mantenerse firme siguiéndote a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nos vemos en el capítulo 3.